Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. Nos encontramos otra vez más con el tema número 2. Dijimos al empezar este discurso la vez pasada, el título era ¿qué hacer cuando tienes un enemigo, sea lo que fuera, ya sea físico, espiritual o alguna enfermedad? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Recordemos algunos puntos de la primera parte de la historia del rey Josafat, donde aprendemos qué hacer cuando no sabes qué hacer. Josafat, el rey que siguió a Dios, lo podemos encontrar en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. En esta historia dijimos que venía un ejército numeroso. El reino de Josafat estaba por recibir una multitudinaria multitud. Se unieron 3 ejércitos en contra de Judá. 3 contra 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú quieres hacer una reforma es cuando el enemigo te atacará, ya sea espiritual, físicamente o mentalmente, con algo o con alguna otra persona que va a ser usado por él. No es cuando estás viniendo, como dijimos la vez pasada, a la iglesia, es cuando quieres tú estar bien con Dios. Es cuando quieres consagrar tu vida a Dios. Allí es cuando el enemigo ataca como nunca antes a cualquier enemigo. Ahora, leemos esta segunda parte que había orado, había ayunado y él pide una reunión con el pueblo. Todos se reunieron y dijeron lo que tenían que decir. Y antes vamos a leer el versículo 2 de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. La solución de todo problema lo tienes tú. Tú tienes la solución, pero muchas veces no te das cuenta que esa solución tú la tienes y quizás necesitas ayuda porque no sabes, pero cada uno tiene una solución. Dice allí en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgaréis tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti está puesto nuestros ojos. Él entendía que sin Dios no se puede hacer nada. Nadie puede hacer nada sin Dios cuando se encuentra uno en peligro o en alguna situación. Ellos tenían armas, cuchillos, espadas, cascos, protectores, zapatos especiales, pero él sabía que esta batalla no se podía ganar de esa manera. Él dice, no sé qué hacer. ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Este rey reconoció sus limitaciones, su falta de fuerza para enfrentarlos. Él estaba dependiendo de Dios. Y ahora cuando usted dice, sé qué hacer, como dijimos la otra vez, yo puedo, usted se está apoyando con sus propias fuerzas. Y sus propias fuerzas van a ser destruidas porque usted no está confiando en el Dios Todopoderoso. Pero el que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo mejor que hay que hacer es decir, no sé qué hacer, no puedo. Tienes que reconocer que no puedes, no sé qué hacer. ¿Se identifica usted con estas palabras en algún momento de sus vidas por las cuales está pasando alguna crisis? Sí, te estoy hablando a ti y tú sabes que tú en esta situación no sabes qué hacer. Dígale al que está a su lado, yo no sé qué hacer, yo no puedo. Tú, Dios, sí puedes. Cuán duro y difícil es
no saber qué hacer, ¿verdad? Dios sabe qué hacer. Yo no sé qué hacer, pero tu Dios sabe lo que vas a hacer. No importa cómo adores a Dios, pero no importa de qué iglesia tú pertenezcas, Dios te puede dar la victoria. Solamente necesitas pedírselo a Él. Dios interviene cuando tú le dices a Dios, no sé qué hacer, Dios. Y no te olvides que cuando digas no sé qué hacer y empieces a rezar o adorar o orar a Dios, glorifica a Dios. Cuando no sabes qué hacer, mire, este rey admitió la total dependencia de Dios antes esta situación. Josafat fue un hombre que supo proclamar a Dios y su proclamo era poderoso. De la siguiente manera podemos ver en el versículo 13 del mismo libro que estamos leyendo. Dice allí, todo Judá estaba de pie, escuchando atentamente delante del Señor, incluyendo sus mujeres, sus hijos, aún los niños más pequeños. ¿Quién más estaba? Vean juntamente conmigo el versículo 14. Y estando todo el pueblo reunido, Jaasiel, hijo de Zacarías, nieto de Benaías, el cual era el hijo de Joel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf. Jaasiel, uno de los sacerdotes que tocaba la trompeta del arca de la alianza. ¿Qué le pasó a este levita? Dice que quedó poseído por el Espíritu del Señor. Ahí lo dice el versículo. Le impulsó a dar palabras de ánimo al pueblo. Dios usó a la persona más consagrada y le dijo en el versículo 15, pongan atención, les dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, el Señor me dijo, y les diré, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino es de Dios. Era un levita de Zacarías, descendiente de Asaf. ¿Quién era Asaf? Era un vidente o profeta que tocaba instrumentos. El cargo era hereditario de la familia, descendiente de Leví. Escribió 12 salmos. El Salmo 50, el Salmo 73, el Salmo 83. Y les doy estos salmos para que ustedes los revisen, porque allí empieza con las palabras, y Asaf cantó de esta manera. Y estos salmos eran para la familia de los que cantaban en el coro de Israel. Qué lindo es cuando Dios nos dice, no temas. Me llega a mí en el corazón cuando dice, no temas. Que se te enchina los brazos, te dan ganas de llorar, porque al problema que estás pasando, te estoy diciendo, Dios te dice, no temas, todo saldrá bien. Lo que tú necesitas escuchar es la voz de Dios que te dice, no temas. Aunque tengas problemas grandes, no temas. ¿Sabes? Aunque te vaya mal, debemos estar agradecidos a Dios, porque hay personas que le ha ido más mal que a ti. ¿No es cierto? No pases este día como un día más. Míralo como una oportunidad más de tu vida. Hay personas que quisieran estar acá y no están. Personas en los hospitales ahora sí quisieran estar acá, pero están enfermos. Personas en las cárceles que les gustaría estar acá, pero no pueden. Conocí a una joven que entró a la universidad y ya no iba a la iglesia. Se enfermó de leucemia. Ella dijo, ¿cuánto daría por estar en alguna iglesia? Miren lo que pasa. Tú estás en un privilegio que muchos quisieran tener ahora, porque tú no estás en un hospital, tú
Tú no estás en la cárcel, tú no estás enferma, o quizás si estuvieras enfermedad, dele gracias a Dios. Es verdad que tienes problemas y yo te diré cómo salir de ellos. Vean conmigo el versículo 16 del mismo pasaje. Dice, mañana marchen contra ellos, los encontrarás subiendo por la cuesta de Cis, el extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Les dice, salgan, encuéntrenlos, pero no peleen contra ellos. Tomen su posición, tomen asiento y no se muevan. Vean solamente lo que va a pasar. Siéntense en la arena o en las piedras, a un lado de un árbol. No se muevan. Así es que el versículo 17 dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos, observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pues de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Dios está anunciando su salvación para Judá. Y antes de ganar la batalla les dice, hagan su parte, pero estén quietos. Les dijo, salgan de casa cantando. Si tú pones de tu parte, el Dios hace lo demás. Si tú pones un pie hacia adelante, Dios va a hacer lo demás. Porque la milla empieza poniendo el primer pie en el maratón. Si tú quieres estudiar y llegar a ser la persona, tienes que dar el primer paso. Y Dios te va a empujar para que sigas adelante. Pero tú tienes que empezar. Les dijo Dios, salgan enfrente, disfruten sentándose. Ellos tenían que dar el primer paso, creer, tener fe que lo que Dios estaba diciendo se iba a cumplir. Y ellos dieron el primer paso, salieron cantando, pero les dice Dios, van a esperar que yo haga lo demás. En otras palabras, ayúdate que Dios te ayudará, dice un proverbio en esta tierra. Y luego dice el versículo 18 del mismo pasaje, entonces Josafat se arrodilló, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. El versículo 19 dice, alabaron a Dios en alta voz. Esto es lo que da la victoria. Adorar y alabar, cantar a Dios antes de la batalla. Es lo que dice el versículo, si ustedes lo analizan. El versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Los líderes alabaron a Dios antes de la victoria. Y le dice, si ustedes creen en el profeta de Dios, están seguros, porque el profeta Hazael era el que les dio el mandato a través de Dios. La victoria es segura y además de esto van a estar prosperados, dice ahí. ¿Por qué dijo esto? Porque el levita era un descendiente de profeta y era un profeta de Dios. Dice, deben estar seguros que la victoria es nuestra, es segura. La gente siguió alabando a Dios mientras que caminaban. Los músicos y el coro salió a la batalla cantando alabanzas, adorando a Dios. Los líderes religiosos salieron alabando a Dios. Ellos hicieron su parte, salieron. No tenían recursos, pero al igual salieron juntamente con el pueblo. Confiaban en Dios. Es asegurar la victoria cuando tú confías en Dios. Tal era la seguridad que cantaban, era certeza de victoria. Cuando somos fieles a Dios, no hay nada que te impida. Hay varias cosas en la vida que suceden,
pero tenemos que ir adelante. Dice aquí, estos cantores iban delante del ejército, elevando sus voces en alabanza a Dios por la promesa de la victoria. Si hoy se alabase más a Dios, miren, si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente las esperanzas, el valor y la fe. La fortalecería a usted más en su vida si usted hace eso. Sí, si hoy se alabase más, repito, a Dios, aumentarían constantemente ¿qué? La esperanza, el valor y la fe. Sí, ha habido muchas cosas en la vida por la cual quizás estás pasando, pero yo te aseguro, si tú alabas más a Dios, adoras más a Dios y haces tu oración, todo se va a poner en tu lugar. Dice aquí el versículo 21, y habiendo consejos con el pueblo, puso a algunos que cantasen al Señor y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que les salían la gente armada y dijesen, confesar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron con clamor y con alabanza, puso el Señor a los hijos de Moab y a los hijos de monte de Seir para que acechasen a los hijos de Amón que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Lo interesante aquí es que salieron y no pelearon porque no tenían recursos para hacerlo. Ellos confiaban en Dios. Les doy el secreto: no ganamos batallas en esta vida porque no adoramos al Dios verdadero. No ganamos batallas porque no alabamos a Dios. Esta es la clave número 1 para que una oración sea contestada más rápida. Muchas personas oran, pero no tienen resultados. Quiero que entiendan que este secreto, que no es secreto, solo no entendemos quizás. Tenemos que alabar y adorar más a Dios. Si quieres contestación a tus problemas por el cual estás pasando, si te digo a ti, estás pasando por un problema que Dios quiere rectificarlo, Dios quiere ayudarte, pero ¿qué tienes que hacer? Primero pedirle, alaba a Dios y luego dile. La oración está en segundo lugar para que me entiendas mejor. Siempre pedimos, pero nunca damos gracias, nunca alabamos, nunca adoramos al Dios verdadero. Recuerden, antes de eso se supone que ya estaba obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios antes de tu oración. Cuando uno alaba a Dios, pone a los enemigos en su lugar. Y los hijos de Amón, dice el versículo 23, y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado a los montes de Seir, cada cual ayudó a su compañero y a matarse. ¿Saben cuál fue la clave de ganar la batalla? Adoración. Más que todo, la adoración a tu Creador. ¿Quién fue el que te hizo? Tu Creador. ¿Quién fue el que te dio la vida? Tu Creador. No te la dio cualquier persona, no te la dio el más santo de esta tierra, te la dio Dios. Por eso Jesús dijo en una ocasión, a tu Dios solo adorarás. Solo, solo, solo. ¿Qué quiere decir la palabra solo? Quiere decir únicamente. Qué interesante que Jesús lo dijo. No lo dijo yo, lo dice ¿quién? Jesucristo. Entonces, si lo dice Él, ¿por qué haces lo inverso? ¿Ves que no te salen las cosas? Porque todo el mundo hace lo inverso. Después no digas nada, mejor Dios pelea por ti porque la guerra es de Él, no es tuya. Acuérdate de esto. El versículo 24 dice, y cuando vino Judá y la atalaya del desierto, miraron por la multitud
y ellos aquí que estaban tendidos en tierra muertos, que ninguno había escapado. La adoración debe ser nuestra posición de batalla. La adoración es una entrega absoluta a Dios. Y para nosotros es una bendición absoluta. La adoración es un reconocimiento quién es Dios y su soberanía. Adoración es una entrega, una actitud de corazón de respeto a su soberanía de nuestro Creador que hizo los cielos y la tierra. La adoración es darle a Él nuestro cuerpo y alma. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice que adoración es dar nuestros esfuerzos con nuestras cosas que nosotros tenemos. No es recibirnos nosotros a Él. Lo que Él te pide es que entreguemos nuestro corazón a Dios. Es lo que Dios busca. Entrega nuestro corazón en adoración. Entregarle todo a Dios. Dice también en Romanos 12:1, dice: por lo tanto, amados, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. Es la entrega de nuestro cuerpo. Se manifiesta el amor. Él mismo lo dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Se lo leo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿A mí? No, al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. ¿Dios busca qué? A los adoradores que le adoremos. ¿Cómo es la verdadera adoración entonces a Dios? Pues el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en esa forma. ¿Por qué creen que Dios no se aparece en alguna forma? Porque Dios es espíritu. Porque luego te haces un ídolo de Él en esa forma, que tú hayas visto a una persona que se haya aparecido. Y por eso Dios no se aparece a nadie. Y Él prefiere que ser una persona en espíritu, y no tiene que ser en una forma de un ídolo de cemento o de una otra persona para que lo adores. Porque Él no quiere eso. Él quiere que lo adores ¿en qué dice? En espíritu y en verdad. Quiere que lo adores invisiblemente. Y los verdaderos adoradores adorarán a Dios invisiblemente en su mente. ¿Por qué dijo esto? Porque Él sabía que la gente se hace ídolos de cualquier cosa. Ídolos del dinero, ídolos de una persona. Y entonces Dios dijo: para evitar esto, ni yo quiero que se me adore en ídolo, sino en espíritu. Allí está la victoria. Porque Dios es espíritu, y los verdaderos hijos le adoran en espíritu y en verdad. La adoración es un mandamiento. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, dice que debemos adorar a Dios. Y no te debes inclinar a cosas, porque dice que Dios es celoso. Debes ser inclinadas al Espíritu de Dios, porque Él es Espíritu, y el Señor Dios adorarás, y solo a Él servirás. Cuando adoramos a Dios, los problemas se hacen más pequeños. Cuando adoramos a Dios, los temores se disipan, se desaparecen. Adorarle, pero en espíritu, es la forma verdadera de adoración. Dice Él, no lo digo yo, lo dice Él. Ustedes lo han visto. En tiempos de crisis, el enemigo tratará de silenciar tu boca para que no adores a Dios, porque no quiere que se le adore.
te dirá adorar a otras cosas, una cruz, una imagen, lo que sea, pero no adores a Dios. Adórame a mí, dice el enemigo. Por eso él ha inventado tantas cosas para quitar nuestra vista a Dios y ponerlas en otros lugares. Alabar al Señor porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo. Y dice el versículo 25 del pasaje que estamos viendo: y viniendo Josafat y su pueblo despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas en los cuerpos muertos, y vestidos y vasos preciosos, los cuales tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días duró el despojo porque era mucho. Dios no solamente les dio la victoria, les dio la riqueza que traían. El versículo 30 dice: y durante muchos años Josafat vivió en paz, sin que lo molestaran las naciones circundantes. Josafat quería la paz, pero tuvo que enfrentar la guerra. ¿Hizo su parte él, sí o no? Claro que sí, hizo su parte. Todo lo que él quería lo hizo para que se ganara la guerra. Pero la realidad de la guerra, y el que la ganó, ¿quién fue? Fue Dios. Ellos hicieron su parte. Ellos oraron, ellos confiaron, ellos adoraron, ellos alabaron, ellos cantaron, ellos ayunaron, ellos fueron fieles. Ellos hicieron la voluntad de Dios y Dios les dio la victoria. Así como Dios te dará a ti la victoria cuando tú sigas estos pasos que hemos repetido. La victoria no es tuya, es de Dios. Y no trates de tener y ganar la victoria tú solo, porque no vas a poder. Esto es imposible. Todo es inspirado de Dios, lo que les he mencionado. Para mí, no se para usted solo para ganar la victoria. Vayamos a Dios en confianza, vayamos a Dios en alabanza, vayamos a Dios en adoración, porque la victoria será segura si así tú lo deseas y lo haces. Debemos reconocer que la batalla son tuyas cuando tú haces las cosas debidamente. Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis y es hoy la fortaleza del pueblo de Dios en el mundo entero. Dios tiene pueblos en el mundo entero. Quizás seas tú del pueblo de Dios. Cuando digo pueblo de Dios, no estoy hablando de una específica religión, de nada de eso, porque en todas las religiones Dios tiene hijos específicos que de allí saldrán para Dios. No hemos de confiar también en príncipes, ni en presidentes, ni poner a los hombres en lugar de Dios. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a error y que aquel que tiene todo el poder de nuestra fuerte torre de defensa sobre nosotros. En toda emergencia, mis queridos amigos, debemos reconocer que la batalla es de Dios, es de Él. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Cuando volvieron, dice el versículo 27, volvieron con gozo porque Jehová les había dado gozo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y bocinas a la casa de Yahweh. Tenían muchos motivos de regocijarse. Al obedecer la orden dice: paraos, estar quietos, les dijo Dios, y ved la lucha de Yahweh. No tengan miedo ni desmayen. Versículo 17 leí. Había confianza plenamente en Dios y Él les había demostrado que era su fortaleza y su libertador. Dice: estos cantores iban adelante del ejército elevando sus voces en alabanza a Dios
por la promesa de la victoria. Ah, mis amigos, ¿qué diría la gente si hoy vamos a enfrentar a un ejército y vamos alabando a Dios y cantando? Diríamos que estamos locos, que vamos a ser con ellos, con lo que tienen últimamente, lo más sofisticado, y alabamos a Dios. Oh, es lo que pasó. Cuando usted alaba a Dios, no hay nada que se pueda poner en contra suya. Si Dios, cuando llegue el momento de que lo que va a suceder, si Dios está con usted, no importa, Dios va a librarte. Si hoy se alabase más a Dios, dijimos, aumentarían constantemente la esperanza, el valor y la fe. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Quiero terminar con esto. De hoy en adelante no hagas una oración si no hay reconocimiento al Dios de adoración y verdadero. Si no hay fidelidad en cuerpo, alma y alabanza. Todo lo que respira, dice la Biblia, alabe a Dios, porque Él es tu creador que hizo todo. Y Él te dará la vida y te dará también la vida eterna, porque la victoria va a estar segura. Así que el éxito está en la oración de alabanza, de fe, y en su palabra que da fortaleza cuando la estudiamos, y el ayuno que da bienestar a la victoria a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que puedas practicar estos puntos que hemos visto, y de esta manera, en cualquier momento, cuando te encuentres en peligro, si haces lo que te dije, estarás seguro. No te olvides de esto. Cuán duro y difícil que sea, para Dios nada es imposible. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde para siempre. Son mis deseos y así será. Nos veremos próximamente en la siguiente parte